El despertar de la señorita Prim. Tercera parte, capítulo 6. Durante los últimos días de su estancia en Saint-Iréneo d'Arnois, la señorita Prim trató de evitar en lo posible al hombre del sillón. No sabía si era su imaginación, pero durante aquellas últimas jornadas de maletas, paquetes y despedidas, tenía la sensación de que él la esquivaba con idéntico celo. El tiempo se había vuelto especialmente frío, como ocurría siempre a finales de febrero, y los campos helados daban a la casa y al jardín el aspecto de un paisaje pictórico inerte. La mañana de su marcha, la bibliotecaria se encontraba en su cuarto echando un último vistazo a sus maletas. Todo estaba allí. Los escasos libros que había traído consigo, sus ropas y zapatos, algún objeto personal y el sinfín de regalos recibidos en las últimas horas de amigos y vecinos de todos los rincones del pueblo. La señorita Prim contempló su abultado equipaje con una sonrisa triste. Tras abrir y cerrar los cajones de la cómoda y las mesas de noche para comprobar si se había dejado algo, se irguió y miró con nostalgia hacia la ventana. Justo en ese momento oyó un ruido sordo que la sobresaltó. Una bola de nieve acababa de ser lanzada contra el cristal. Sorprendida, abrió la puerta de la terraza y se asomó al jardín. El viento cortaba la piel y se colaba por entre la ropa. Fuera, abrigado hasta los ojos, se hallaba el hombre del sillón. «¡Baja!», gritó él. «¿Que si bajo? Estamos a varios grados bajo cero. No es un día muy agradable para pasear por el jardín». El hombre del sillón sonrió, o eso dedujo la bibliotecaria al ver entrecerrarse sus ojos, única parte visible de su rostro. «Yo creo que es un día perfecto, entre otras cosas, porque para este jardín y para usted no va a haber ningún otro día mejor. No tendré el placer de contemplar a ambos juntos después de hoy». «Eso es cierto», murmuró la señorita Prim. «¿Qué ha dicho?», volvió a gritar él. «He dicho que eso es cierto», repitió ella en voz alta. «Pero el jardinero vendrá a recogerme en media hora. No tengo demasiado tiempo para hablar». El hombre del sillón se acercó a la casa hasta situarse debajo de la ventana de su empleada. «Vamos, Prudencia, ¿realmente va a decirme que no tiene tiempo para despedirse de mí?». Con los codos apoyados en la barandilla del balcón, ella pareció meditar un momento la pregunta. «Tiene usted razón. Deje que me ponga un abrigo y ahora mismo bajo». Mientras apuraba las escaleras, la bibliotecaria se dio cuenta del nerviosismo que la embargaba. Aunque le disgustase admitirlo, todavía no había conseguido acallarlo. Pese a aquellas noches de reflexión, pese a las charlas, los consejos y las confidencias, pese a las lágrimas derramadas, los reproches y las pedagogías sobre lo absurdo que había sido aquel enamoramiento repentino, no había logrado acallarlo. No había conseguido aplacar aquella agitación, aquel accidente violento que había arrastrado hasta el fondo del océano su exquisito, bello y bien cultivado equilibrio. «Debería hacer más ejercicio. Está muy congestionada». «Oh», dijo ella, preguntándose por enésima vez por qué aquel hombre parecía incapaz de apreciar la diferencia entre ser sincero y decir inconveniencias. Hacía frío en el jardín, un frío intenso y desolador. Cuando ambos comenzaron a andar hacia la parte sur, donde un viejo cenador de madera albergaba herramientas de jardinería, viejos tiestos vacíos, trastos inútiles de todas las formas y tamaños, una mesa pintada de blanco y 4 alambicadas sillas de jardín que llevaban más años en la casa de lo que nadie podía recordar. «¿Por qué no arregla este cenador?», preguntó la señorita Prim al tomar asiento en una de ellas. «Porque me gusta así». «¿Por qué?». En algún lugar de su interior la bibliotecaria escuchó un rumor de sables. Él la miró en silencio, como si calibrase si aquella era una pregunta inocente o más bien una provocación.
¿Por qué qué? ¿Por qué le gustan solo las cosas viejas? Eso no es exactamente cierto. Hay cosas nuevas que me gustan. ¿De verdad?, preguntó ella. Dígame una. Su anfitrión exhibió aquella sonrisa que la señorita Prim había aprendido ya a interpretar. Usted, por ejemplo. Ella suspiró con un fingido desaliento. No sé si tomarme eso como un cumplido. Celebro que no me considere usted vieja, pero no tengo tan claro que me halague ser considerada una cosa. El hombre del sillón se echó a reír y al hacerlo, la bibliotecaria sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Bajó la cabeza y cuando la levantó, su mirada se encontró con la de él. Lo siento, dijo. Me entristece la idea de irme. ¿De verdad? La señorita Prim lo miró con una mezcla de reproche y sorpresa. Por supuesto que sí, insistió con la mirada brillante de emoción. Me alegro de saberlo, replicó él, porque yo también siento que se vaya. Ha sido usted una contrincante magnífica, además de una gran compañera. Echaré de menos nuestras discusiones. La bibliotecaria bajó los ojos y sonrió con malicia. No sea embustero, sabe perfectamente que no soy una oponente para usted. Siempre me ha ganado en las discusiones, siempre ha retorcido mis argumentos y siempre ha tenido la virtud de sacarme de mis casillas. ¿La virtud?, preguntó él con una sonrisa burlona. La virtud, dijo ella mirándole fijamente. Cuando llegué aquí me costaba aceptar un punto de vista diferente del mío. Me temo que en eso me parezco a usted. Pues yo, en cambio, debo reconocer que, a fuerza de ataques, me ha ayudado usted a entender ciertas cosas. Cerrando los ojos a la tentación de responder que ella jamás había atacado a nadie, la señorita Prim se enderezó suavemente en la silla y se inclinó sobre la mesa como si se dispusiese a escuchar algo muy interesante. ¿Cómo qué?, preguntó. Como todo lo que usted llama delicadeza, supongo. Eso es una verdadera sorpresa, dijo ella con satisfacción. Tenía la impresión de que usted despreciaba la delicadeza. No es cierto. Pensaba que la consideraba, ¿cómo decirlo?, una cualidad blanda. La considero un atributo femenino. La bibliotecaria hizo una mueca. Pero ello no quiere decir que no crea que puede e incluso que debe estar presente en el carácter de un hombre. Pero no lo está en el suyo. No lo está en el mío. Por eso ha sido muy enriquecedor para mí conocerla. Ambos permanecieron en silencio unos minutos, mientras contemplaban caer la nieve a través de los ventanales del viejo senador. Después la señorita Prim volvió a hablar. Quisiera darle las gracias. ¿Por qué? Por nada y por todo. Tengo la sensación de que debo hacerlo, de que seguramente en algún momento me daré cuenta de que debía haberlo hecho y no quiero que cuando ello ocurra sienta que he dejado pasar esa oportunidad. ¿Me comprende? En absoluto, dijo él con tranquilidad. La bibliotecaria lo contempló desalentada y se preguntó cómo era posible que en un mismo ser humano pudiesen coexistir una inteligencia tan brillante con aquella exasperante, férrea y roma insensibilidad. Desde su punto de vista, lo que acababa de expresar resultaba perfectamente comprensible. Media humanidad, si no toda ella, había sentido en algún momento el impulso, la intuición, el convencimiento de que debía agradecer algo a alguien. Pero muchos habían dejado que ese agradecimiento muriese en sus labios, y la señorita Prim no deseaba ser uno de ellos. Es usted una persona extraña. Carece absolutamente de empatía, dijo. Y sin embargo, usted me aprecia, replicó él. La vanidad es otro de sus grandes defectos, continuó ella sin inmutarse. Yo diría que lo respeto. Con eso está suficientemente expresado. El hombre de sillón la contempló con una sonrisa. Pero aún así somos amigos, dijo mirándola a los ojos.
Lo somos, respondió ella con suavidad, y luego, en uno de aquellos arranques emotivos que la sacudían de vez en cuando y le hacían decir cosas de forma abrupta y casi sin respirar, añadió: ¿Realmente cree usted que el amor entre dos personas diferentes es imposible? Él se levantó y entornó la puerta del viejo cobertizo para evitar que el viento hiciese entrar la nieve. Yo nunca he dicho eso, respondió lentamente mientras se sentaba. No creo que sea imposible. Yo diría que es muy común. Pero usted, balbuceó la señorita Prim, preguntándose qué clase de extraña imprudencia se había apoderado de ella para consentir en decir algo semejante. Usted y Herminia ¿rompimos por ser muy diferentes? El hombre del sillón sacudió la cabeza a ambos lados. No lo ha entendido, Prudencia. No ha entendido usted en absoluto lo que traté de explicarle el otro día sobre ese asunto. Tal vez no se explicó bien, replicó ella fríamente, molesta ante la idea de ser clasificada como una persona que no entiende nada en absoluto. Tal vez fue demasiado críptico. Bien, pues voy a hacerlo fácil entonces. La señorita Prim se preguntó si en defensa de su propia dignidad no debería protestar ante aquella condescendencia pedagógica, pero como solía ocurrirle en las conversaciones con su jefe, la curiosidad venció abrumadoramente a la propia dignidad. Lo escucho. Imagínese por un momento que usted y yo, dos personas muy diferentes, decidiéramos ir juntos a San Petersburgo. ¿Me sigue? Perfectamente. Convendrá conmigo en que probablemente discutiríamos durante todo el camino. Muy probablemente. Yo querría alojarme en monasterios y departir con viejos starets, mientras que usted insistiría en reservar hoteles bien acondicionados y absolutamente limpios. Yo querría callejear por pequeños pueblos y aldeas insignificantes antes de llegar a nuestro destino. Usted seguramente llevaría el recorrido muy planificado y le resultaría molesto detenerse en lugares sin apenas interés histórico o artístico. Pero pese a todas esas dificultades, antes o después, usted y yo llegaríamos juntos a San Petersburgo. ¿Y bien?, dijo la bibliotecaria con los codos apoyados en la mesa. Déjeme continuar. Estoy tratando de no ser críptico. Ahora imagínese que usted y yo decidimos emprender otro viaje. Pero esta vez usted quiere ir a San Petersburgo y yo deseo ir a Tahití. ¿Qué cree que ocurriría? La señorita Prim esbozó una sonrisa triste. Que tarde o temprano nuestros caminos se separarían, dijo. Veo que ahora lo ha entendido. A menos, murmuró la bibliotecaria tras una larga pausa, a menos que yo lo convenciese a usted de ir a San Petersburgo y no a Tahití. Él se quitó los guantes y la miró intrigado. Pero eso es parte del problema, Prudencia. Yo no quiero que nadie me convenza de ir a San Petersburgo, y si tuviese la más mínima duda de que alguien pudiese conseguirlo, me cuidaría mucho de arriesgarme. Pero es que también, la señorita Prim hizo un esfuerzo por encontrar las palabras, también podría usted convencerme a mí de ir a Tahití. El hombre del sillón calló durante un instante que a la bibliotecaria le pareció eterno. Yo iría al fin del mundo con tal de convencerla a usted de ir a Tahití, dijo con una extraña intensidad en la voz. Haría todo lo que estuviese en mi mano, absolutamente todo por convencerla. Pero creo que nuestro viaje sería un fracaso, un terrible fracaso, si usted no tuviese claro que quiere conocer Tahití antes de empezar. Usted nunca ha querido convencerme de ir a Tahití, dijo ella con voz baja. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sabe que no he querido? Porque nunca me ha forzado a nada ni me ha presionado respecto a nada. No ha hecho usted nada por convencerme. Probablemente por eso somos amigos. Siempre ha respetado mis opiniones. El hombre del sillón se recostó en la vieja silla de hierro del senador. Es cierto,
no la he forzado a nada y tampoco la he presionado respecto a nada. Pero si no lo he hecho es porque he pensado que habría sido contraproducente hacerlo, no por ninguna otra razón. No me atribuya méritos, ya que eso es un mérito para usted que no tengo. Sea por la razón que sea, replicó la bibliotecaria, no ha intentado usted ir al fin del mundo para convencerme de ir a Tahití. ¿Usted cree?, preguntó él con una sonrisa. Quizá algún día se dé cuenta de que se puede ir al fin del mundo sin salir de una habitación, Prudencia. Ahora vuelve usted a ser críptico, replicó ella. Tras hacer una pausa, dijo con aire malicioso: dígame una cosa, si yo hubiese querido ir a Tahití, si nunca hubiese pensado en ir a San Petersburgo, ¿se habría atrevido a pedirme que hiciéramos ese viaje juntos? El hombre de sillón bajó la cabeza y esbozó una sonrisa. ¿Y usted?, preguntó en voz baja mirándole a los ojos. ¿Habría venido usted? La bibliotecaria abrió la boca para contestar, pero antes de que pudiese hacerlo, un rostro maduro y hosco se asomó por la puerta. Es hora, señorita. La señorita Prim, con el rostro encendido, se levantó al mismo tiempo que su jefe. Este le tendió la mano y le dijo: en San Petersburgo hace mucho frío, Prudencia. Lo sé, porque ya he estado allí. Pero tal vez algún día... vaciló. La bibliotecaria se dirigió despacio y en silencio hacia la puerta. Antes de cruzarla, se dio la vuelta y contempló por última vez al hombre del sillón, de pie bajo la puerta del viejo senador. No lo creo, murmuró. La señorita Prim no se volvió para contemplar por última vez la casa y el jardín. De acuerdo con sus deseos, expresados con la firmeza de una orden militar, ni los niños, ni la cocinera, ni las muchachas del pueblo, ni siquiera el hombre del sillón, acudieron a despedirla a la puerta. A la señorita Prim no le gustaban las despedidas. Pese a todas aquellas injustas acusaciones de sentimentalismo, era muy consciente de que no le gustaban las escenas emotivas. No sabía manejarlas, no acertaba nunca con el tono preciso para abordarlas. A él no le ocurría aquello. Meditó mientras se arrebujaba en el asiento trasero del coche y miraba a hurtadillas el serio rostro del jardinero. Él sabía siempre, o casi siempre, cómo comportarse. Era capaz de mantener la mirada, la sonrisa o la seriedad justa en cada instante. La señorita Prim creía que ello tenía que ver con sus modales. No aquellos modales que pueden adquirirse leyendo reportajes en revistas y semanarios. Tampoco los modales que suelen encontrarse en los libros sobre protocolo y etiqueta. Ni siquiera los modales de que hacen gala las personas que presumen de tener buenos modales. Nada de ello tenía que ver con aquello que él poseía. Tal vez porque lo que él tenía y ella apreciaba no consistía en algo que se pudiese leer, estudiar o imitar. No se enseñaba y tampoco se aprendía. Simplemente se respiraba. Parecía tan natural, tan sencillo, tan íntimamente unido al que lo exhibía, que solo después de algún tiempo, solo tras unas semanas o incluso unos meses, uno caía en la cuenta de lo sereno y armonioso de aquel comportamiento. Ni los semanarios, ni los libros de protocolo, ni los cursos por correspondencia podían competir con esa clase de modales. Era un código perfeccionado por siglos de práctica, respirado desde la cuna, inspirado en los olvidados albores del amor cortés y la caballería. Mientras meditaba sobre aquello, el coche, conducido por el jardinero, dobló un recodo de la carretera y dejó ver la enorme y sólida estructura de la abadía de San Ireneo. La bibliotecaria contempló sus viejos muros de piedra, admiró la belleza regular de sus líneas y a continuación consultó su reloj. Le sobraba tiempo para llegar a la estación. Había salido con casi 2 horas de antelación, cuando en el trayecto hasta allí, en automóvil, no consumía más de media hora.
La señorita Prim era una firme defensora no ya de la puntualidad, sino y sobre todo de la previsión. En honor a la previsión, había decidido ir a la estación con 2 horas de antelación y para gloria de la previsión, en aquel momento, en aquel justo instante, sin saber por qué y sin saber siquiera cómo, acababa de experimentar un intenso deseo de conocer al viejo monje que habitaba aquellos muros. Aquel anciano que durante el largo y frío invierno en San Ireneo de Arnois había cuidadosamente decidido evitar. ¿Podríamos detenernos un momento en el monasterio?, preguntó al jardinero. Naturalmente, señorita. ¿Acaso quiere usted comprar algo de miel? No, respondió mirando al hombre a través del espejo retrovisor. En realidad me gustaría hablar un momento con el pater. ¿Con el pater?, preguntó éste con extrañeza. ¿Está usted segura? Muy segura, dijo ella, elevando su barbilla con firmeza. ¿Podría usted ayudarme? No faltaba más, aseguró el jardinero, mientras tomaba el desvío que bordeaba los campos de labor y llevaba directamente hasta la puerta de la abadía. Tras unas gestiones con el monje encargado de la portería, la señorita Prim cruzó la puerta del monasterio y fue conducida a la hospedería, donde le pidieron que esperase unos minutos. Allí contempló las desnudas paredes de la estancia hasta que un joven monje, con un delantal de trabajo sobre el hábito, la saludó con una sonrisa y la invitó a seguirlo hasta la huerta. «Está tomando el fresco», dijo como única explicación y sin reparar en lo incongruente de sus palabras en una mañana en la que el termómetro marcaba varios grados bajo cero. Tras atravesar un largo corredor, cruzar un austero y silencioso claustro y adentrarse en la pequeña huerta, la bibliotecaria fue conducida hasta un rincón en el que un hombre muy anciano se hallaba sentado. «La señorita Prim ha venido a verlo», dijo el joven religioso antes de indicar con un gesto a la bibliotecaria que se acercase. El anciano se incorporó, despidió con una suave sonrisa al monje e invitó a la visitante a sentarse a su lado. «Siéntese, por favor», murmuró. «La estaba esperando». «¿Esperarme?», preguntó ella con la inquietud de quien sospecha que está siendo confundido con otra persona. «No sé si sabe usted quién soy, padre. Me llamo Prudencia Prim y he estado trabajando varios meses como bibliotecaria en...» «Sé perfectamente quién es usted», le interrumpió suavemente el monje, «y la esperaba. Ha tardado mucho». La señorita Prim contempló el arrugado rostro del anciano y su frágil y delgado cuerpo, y se preguntó si aquel hombre estaría en sus cabales. «Ellos me han hablado mucho sobre usted», dijo mirándola con unos ojos en los que ésta creyó adivinar una sombra de regocijo. «¿Ellos? ¿Se refiere usted al hombre para el que trabajo?» «Me refiero a toda la gente que la conoce y que la aprecia». La bibliotecaria enrojeció de satisfacción. Jamás se le hubiese ocurrido que alguien pudiera haber ido a visitar a aquel monje nonagenario para hablarle sobre ella. No había pensado nunca que su presencia pudiese atravesar aquellos férreos muros y penetrar en la silenciosa y profunda rutina del anciano benedictino. Antes de que se pudiese volver a hablar, el monje dijo: «¿Se marcha usted a Italia?». La señorita Prim contestó que en efecto así era. «¿Por qué?». «¿Por qué?». «Eso es». La bibliotecaria frunció ligeramente el ceño. Se resistía a explicar todas las razones y vicisitudes que habían motivado su marcha. Todo aquello formaba parte de su vida privada y ella no tenía motivo alguno para hacer participar a aquel anciano de su vida privada. Por otra parte, ¿cómo explicar por qué se iba? Aún más, reflexionó de pronto, ¿sabía realmente por qué se iba? Supongo que no lo sé del todo. Si pregunta a la gente que me conoce, recibirá muchas respuestas. Unos les dirán que me voy porque he sufrido un desengaño sentimental. Otros le explicarán que me voy porque necesito desprenderme de cierta dureza moderna. Y aún habrá algún grupo
que asegurará que voy en busca del matrimonio. El monje sonrió de pronto y su sonrisa franca y serena hizo relajarse de inmediato a su invitada. ¿Y usted? Volvió a insistir con suavidad. ¿Por qué cree que se va? No lo sé, respondió ella con sencillez. Las personas que abandonan un lugar sin motivo o bien huyen de algo o buscan algo. ¿En cuál de esos dos grupos cree estar usted? La bibliotecaria meditó largamente la respuesta. Cuando volvió a hablar, observó que el anciano tenía los ojos cerrados. Me parece que en ambos, dijo en voz baja, ante el temor de que se hubiese quedado dormido. Tal vez eso sea lo que deba averiguar. El monje abrió los ojos lentamente y contempló la huerta cubierta de nieve. Permítame que le pregunte algo, dijo, como si no hubiese oído las últimas palabras de su visitante. ¿Cómo cierra usted las puertas? ¿Las deja entreabiertas? ¿Las empuja suavemente? ¿O tal vez las cierra de golpe? La señorita Prim abrió los ojos sorprendida, pero inmediatamente recuperó la compostura. Ahora estaba segura, aquel anciano había perdido la cabeza. Creo que las dejo entreabiertas o las empujo suavemente. Nunca doy portazos, eso desde luego. A los cartujos, durante su noviciado, se les enseña a cerrar las puertas volviéndose para activar cuidadosamente su mecanismo, sin empujarlas ni dejar que se cierren solas. ¿Sabe por qué se les exige eso? La señorita Prim respondió que no acertaba a imaginárselo. Para que aprendan a no apresurarse, para que aprendan a realizar una cosa detrás de la otra, para entrenarlos en la mesura, en la paciencia, en el silencio y la observancia de cada gesto. El anciano hizo una pausa. Se preguntará usted por qué le cuento esto. Se lo cuento porque ese es el espíritu con el que hay que emprender un viaje, cualquier viaje. Si lo realiza apresuradamente, sin reposo ni pausa alguna, volverá sin encontrar lo que busca. El problema, respondió la bibliotecaria después de meditar aquellas palabras, es que yo no sé qué estoy buscando. El monje la miró con ojos compasivos. Entonces quizás el viaje le permita averiguarlo. La señorita Prim suspiró. Había temido que el viejo monje tratase de adivinar los agujeros negros de su vida. Había temido que le taladrase con la mirada y adivinase hasta el más oscuro de sus secretos. Pero aquel hombre no era nada más que un viejecito amable y cansado, no el terrible visionario con un pie en cada mundo que ella había temido encontrar. Me habían dicho que era usted capaz de leer en las conciencias. Me advirtieron que me diría cosas que me sorprenderían y me turbarían, dijo de pronto. El anciano se estremeció bajo el viejo hábito y después habló con una extraña dulzura. Hace muchos años, cuando yo era solo un joven, tuve un maestro. Él me enseñó que el sacerdote, todo sacerdote, debe ser siempre un caballero. La bibliotecaria parpadeó sin comprender. ¿Ha venido usted aquí con el temor de que yo le dijese algo que la asombrase, la turbase o la agitase? ¿Qué clase de cortesía sería la mía si hubiese obrado así la primera vez que viene a verme y sin haberme pedido apenas consejo? No tenga miedo de mí, señorita Prim. Estaré aquí para usted. Estaré aquí esperando a que encuentre lo que busca y a que regrese dispuesta a contármelo. Y puede estar segura de que estaré con usted sin salir de mi vieja celda, incluso mientras lo busca. Se puede ir al fin del mundo sin salir de una habitación, murmuró la bibliotecaria. Me han dicho que valora usted la delicadeza y que añora la belleza, continuó el anciano. Busque entonces la belleza, señorita Prim. Búsquela en el silencio, búsquela en la calma, búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Deténgase a cerrar las puertas mientras la busca y no se sorprenda si descubre que ella no vive en los museos ni se esconde en los palacios. No se sorprenda si descubre finalmente que la belleza
no es un qué, sino un quién. La bibliotecaria miró el rostro del anciano benedictino y se preguntó qué habría podido enseñarle si hubiese aceptado ir a verlo antes, tal y como le había sugerido su amigo Horacio. Después, el frío intenso la hizo mirar el reloj. Se hacía tarde y el tren esperaba. «Me temo que debo irme», dijo. «Le agradezco sus palabras, pero se hace tarde y tengo que llegar a tiempo a la estación». «Váyase», dijo el anciano. «No debe llegar tarde. No es forma de comenzar un viaje tan importante como el que va usted a emprender». La señorita Prim se puso de pie y se despidió con calurosa cortesía. Luego echó a andar hacia el edificio de la abadía, pero antes de terminar de cruzar la huerta, volvió sobre sus pasos y le preguntó al anciano, que seguía sentado en el banco. «Pater, quisiera preguntarle algo. Durante estos meses he escuchado decir muchas cosas sobre el amor y el matrimonio. Me han dado muchos consejos. Me han expuesto una multitud de teorías. Dígame, ¿cuál es, a su juicio, el secreto de un matrimonio feliz?» El monje abrió los ojos como si aquella fuese la primera vez que escuchaba una pregunta semejante. Sonriendo, se levantó con dificultad y se acercó despacio a la bibliotecaria. «Como comprenderá fácilmente, yo no puedo saber mucho de eso. En realidad, ningún hombre dedicado a Dios desde su primera juventud, como es mi caso, puede hacerlo. Seguramente las personas que le han dado esos consejos saben lo que es el matrimonio y pueden decir de él muchas más cosas de las que yo pueda decir. Y sin embargo, preguntó la señorita Prim, dolorosamente consciente de la velocidad del minutero de su reloj. Sin embargo, creo poder decirle lo que constituye el corazón sobrenatural del matrimonio, aquello sin lo que éste no puede llegar a ser más que un castillo de naipes colocados con mejor o menor fortuna». «¿Y es?», insistió la bibliotecaria, impulsada por el febril deseo no ya de dejar las puertas entreabiertas, sino de cerrarlas a portazos. «Y es, querida niña, que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres». Atónita ante aquella respuesta, la señorita Prim abrió la boca para replicar, pero el recuerdo del reloj se lo impidió. Estrechó la mano al viejo monje, dio media vuelta y abandonó apresuradamente la abadía de San Ireneo rumbo a la estación de tren.